Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Salud, Deporte y Movimiento, este podcast que hacemos con Nico Laprida, que me acompaña hoy. Nico, ¿cómo estás? Bien, Rodri, ¿cómo estás vos? Muy bien, estamos acá en el episodio número 5, arrancando. Muy contento. Ya, 5 o 6, ¿no? 5. Estoy acá leyendo o 6. 6. 6, es verdad. Tengo mal anotado ahí, el neurodesarrollo fue el 5, es verdad. Número 6. Qué copado. Muy buen feedback. Voy recibiendo. Ayer un alumno de Codient también me escribió. Por ahora el episodio de la silla viene siendo el que a las personas más los ha hecho como despertar. Claro. Y que sí, porque es un tema que toca a todas las personas, a todo el mundo. Pero está buenísimo. Creo que de a poquito cada vez más gente lo está escuchando el podcast. Acuérdense de dejar la reseña. Si estás escuchando esto en Spotify, dale seguir y dejanos la reseña ahí, las 5 estrellitas que suman. De a poquito va llegando más gente. Y nada, está bárbaro. Te digo que es uno de los momentos más espero de la semana. Aparte, vení, estás acá, nos quedamos una hora charlando antes de empezar una a hora grabar. previa antes de grabar. Sí, hoy entrené, me fui a la agüita, después volví, hoy de 10. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la respiración. Un tema que también diría que involucra a todo el mundo, por lo menos todas las personas que están escuchando esto, calculo que van a respirar en algún momento de su vida, si no, no estarían vivos. Así que si respira, digamos, lo que te diría es eso, si respiras, este episodio es muy importante. ¿Sí? Exactamente. Obviamente el tema de la respiración es súper amplio y hay como muchas aristas. De hecho, también ayer hablando con Agus, que escuchó el episodio del dolor y me decía, pensé que iban a hablar de esta cosa, y dije, claro, nos quedaron un montón de cosas por decir del dolor y que probablemente nos pase ahora lo mismo con la respiración. Así que vamos a tratar de como segmentarlo desde una óptica, la respiración. Pero estaría bueno después seguramente ir complementando y viendo qué más cosas podemos hablar de la respiración. Si querés, Ni, hace como una intro a desde qué abordaje lo vamos a dar y sobre todo cómo lo vemos en el día a día. O sea, yo he hablado en algún episodio de mi experiencia con la respiración y con las primeras evaluaciones que hacen acá en el gimnasio y vos también tu experiencia de cómo llega respirando la gente y cómo ves que empieza a aprender a respirar distinto para moverse. Bueno, Ron, cuando pensamos un poco en esto, sí, la idea era darle una perspectiva que es la que notamos en general, que es la menos conocida de la respiración. Estamos acostumbrados por ahí, obviamente que hoy en día la respiración es un tema que está mucho más en boca de todos, ¿no? Se habla de la respiración, la gente tiene esa noción o esa conciencia de que por algún lado la respiración es importante. Es un aspecto que hay que tener en cuenta de alguna manera, aunque no todo el mundo sepa cómo. Y además, como vos decías, hay distintas formas de encararlo, ¿no? Es un tema que puede tener muchos enfoques diferentes, que se integran, pero que se lo puede analizar de distintos enfoques. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a tomar conciencia de la respiración cuando queremos centrarnos en nuestro estado emocional, en como si estamos estresados, si estamos cansados, si no nos podemos dormir. Y ojo, mucha gente ni siquiera eso. Como un primer gran paso de tomar conciencia de la respiración es entender a la respiración como un vehículo para estar presente y relajarte y decir, bueno... Que se usa mucho en el yoga, sobre todo, bueno, en el yoga, en ese tipo de la meditación. Se puso, recuerdo hace varios años atrás, cuando se puso muy de moda el arte de vivir. Cuando se puso era todo con técnica de respiración, que ahora hacías previo a la meditación, ¿no? Para ponerte en ese estado de conciencia. Ahora está Wim Hof, los últimos años, que también utiliza la respiración. Para meterse, para los que no están escuchando, pueden googlear Wim Hof, que utiliza la respiración para preparar el cuerpo para sumergirse en agua fría, básicamente. Claro, y para preparar la mente, ¿no? De alguna manera, y que la sumersión en agua fría no sea una cosa que, como él lo plantea, si vos no haces tu preparación previa respiratoria, no podés tener la tolerancia al frío que tenés. Exacto. Entonces, por eso es que es un tema muy amplio y está buenísimo, porque todas esas perspectivas me parece que están muy buenas.
Pero bueno, lo que nosotros notamos acá, que desde la perspectiva en que nosotros lo enfocamos para el entrenamiento, en general nadie, la mayor parte de la gente no la había escuchado, que es la respiración con una función postural y estabilizadora. Entonces, para eso, bueno, por ahí me parece que lo ideal sería empezar explicando un poquito cómo funciona la respiración, ¿no? Sí. Entonces, nosotros básicamente respiramos llevando aire oxigenado a nuestros pulmones, que están en nuestra caja torácica, y ese oxígeno viaja por las arterias, ¿no? El corazón bombea, va por las arterias viaja la sangre oxigenada, va a los tejidos, deja el oxígeno, vuelve por las venas el aire sin ese oxígeno con dióxido de carbono y sale de nuevo cuando largamos el aire. Eso es básico. Entonces, lo siguiente sería, bueno, ¿cómo hace el aire para entrar a los pulmones? El aire para entrar a los pulmones entra por diferencia de presión. La caja torácica, que es donde están tus pulmones, tiene un tamaño X. Cuando vos agrandás el tamaño, disminuye la presión interna. Se agranda el continente y disminuye la presión del contenido. Sí. Entonces el aire entra por diferencia de presión. Entra el aire por diferencia de presión. Cuando la caja torácica largas el aire, se achica, aumenta la presión adentro del tórax, sale el aire por diferencia de presión. Entonces, básicamente lo que necesitamos para poder hacer entrar el aire es agrandar la caja torácica. Exacto. Para y que ahí la pregunta lógica sería, bueno, lo que yo estaba pensando, no sé si es la pregunta lógica. La pregunta lógica para mí es, ¿qué músculo se encarga, o sea, de agrandar eso? ¿Sabes? Exactamente. Entonces, la caja torácica tiene un sistema ahí de pleuras y todo, que no vale la pena por ahí ahora ponerse a aplicarlo, pero es medio elástico. Entonces, es como agarrar un elástico. Vos, para estirar el elástico, usás músculos, tenés que hacer algo activo, y después, si vos lo soltás, vuelve solo a su posición inicial. Entonces, la caja torácica, un poquito, funciona de esta manera. Vos usás músculos para agrandarla, expandirla y que disminuya la presión en el tórax y poder hacer que el aire entre. Y después te relajás y todo vuelve a su lugar. ¿No? O sea que la exhalación sería pasiva. Salvo, puede hacer activa, claro, salvo que quieras largar todo, porque en tus pulmones, cuando vos largas el aire de forma pasiva y relajada, queda un poco de aire. No largaste todo. Eso se llama volumen de reserva respiratorio. Si vos querés tratar de largar todo ese volumen, bueno, ahí sí la exhalación vas a tener que hacer fuerza con tu músculo, con tu zona media, contraerlos, para terminar de apretar, digamos, esos pulmones y largar todo ese volumen de reserva. Pero en una respiración normal, natural, la inhalación es activa, usás músculos, la exhalación es pasiva. Entonces ahí viene tu pregunta. ¿Qué músculos usamos o cuáles serían los principales músculos? Porque siempre vos cuando haces un movimiento X, tenés músculos que tienen distintas funciones. Tenés músculos que se llaman agonistas o principales o motores principales. Por ejemplo, si vos doblás el codo, el bíceps es un motor principal. Claro. Pero eso no quiere decir que no haya otros músculos haciendo un trabajo secundario, que se llaman sinergistas, otros músculos estabilizando, que se llaman estabilizadores, los músculos del otro lado, ponerle los tríceps, controlando el movimiento para que sea fluido, eso se llaman agonistas. O sea, siempre hay muchos músculos trabajando. Pero bueno, tendemos a enfocarnos primero en cuál es el motor principal, el agonista, le decimos. Entonces, hay dos patrones respiratorios que son los que observamos con mayor, mayor frecuencia. Que son el torácico, se le llama torácico superficial, y el diafragmático. Por ahí mucha gente ha escuchado decir respiración diafragmática. Entonces la idea sería brevemente, sin meternos mucho detalle, explicar. El torácico es el patrón que consideramos anormal. ¿Por qué nosotros lo consideramos anormal en nuestra perspectiva del movimiento? Porque cuando evaluamos, como hablamos en el podcast pasado, el neurodesarrollo y cómo es la respiración, cómo se da naturalmente en el ser humano, y además qué consecuencias tiene esa respiración, qué funciones cumple. No es porque vos podés decir, en el recién nacido la respiración se da de esta manera, pero capaz que en el adulto se modifica y cambia. Pero no, se observa que esa respiración que se da en el recién nacido es importante porque tiene funciones importantes y que cuando en el adulto se pierde y trabajamos para recuperarla, los beneficios son absolutos. Claro. O sea, no es que decís, dejemos el patrón respiratorio que cambió. Entonces, el torácico decimos que es el patrón anormal porque es el patrón que
que se adquiere y que no es el natural del ser humano. El natural del ser humano es el patrón diafragmático. Sí. Se llama diafragmático porque el diafragma es un músculo y es ese motor principal, es el principal músculo inspiratorio, por naturaleza. Esto yo lo estudié y después que lo estudiaba, obviamente en función de mucha investigación, pero cuando después lo estudié con mi propia práctica, fui, palpé a mis hijos, palpé a sobrinos, palpé. Es el patrón natural por excelencia. Y lo que se observa también es que en niños patológicos este patrón puede estar alterado. Entonces, tenemos dos patrones, torácico y diafragmático. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué músculos usamos para expandir la caja torácica? En el patrón torácico usamos músculos que lo que hacen es levantar las costillas, los hombros, elevarlos y ampliarlos un poquito hacia adelante, hacia todo, pero sobre todo hacia arriba. Sí. Y para eso usamos músculos del cuello, de las costillas, pectorales. Si vos te pones frente al espejo y te mirás tomando aire y inflando el pecho y levantando los hombros, va a ser como todos los músculos de tu cuello se tensionan. Entonces ya, si observamos una persona que para respirar, o nos observamos, para los que están escuchando, en el espejo, a ver cómo es mi respiración natural. Digo, voy a tomar aire profundo sin pensarlo. Y observamos que usamos todos los músculos del cuello que se tensionan, que el pecho, el esternón, las costillas tienen un movimiento hacia arriba. Sí, como un ejemplo, un tip práctico es que si se levantan los hombros, probablemente estás utilizando... Es un patrón torácico, sí. Entonces vas a ver esas cosas. Cuello con... O sea, mirarte, detenerte, estás escuchando esto, como estés, tipo, si te quedas quieto y respirás, y si haces la respiración, si notas que tu respiración se te levantan los hombros, se te infla el pecho, la proporción, o sea, probablemente estás en mayor proporción utilizando el porque puede haber patrones mixtos, entonces es un poco de cada uno. Pero sí, si ves eso, si ves que los músculos de tu cuello están trabajando, si ves que el pecho tiene un movimiento hacia arriba cuando tomas aire y hacia abajo cuando bajas dominantemente y los hombros suben y bajan, ese es el patrón que consideramos anormal. Y es el patrón torácico. El patrón diafragmático es distinto y lo que usamos es el diafragma. Para hacer una idea, imagínate que vos con tus dedos los apoyás en el esternón, acá adelante en el pecho, y rodeás todo tu tórax hasta atrás, hasta la espalda, y te imaginás como un anillo. Un anillo que es todo el perímetro de tu tórax, de tus costillas. Bueno, el diafragma se inserta y se pega en todo ese perímetro y es como una tapa que divide el tórax del abdomen. Se separa por adentro, los divide y en el medio tiene un par de orificios para que pueda pasar la comida, ¿no? El aire, pero divide como dos cavidades diferentes el tórax del abdomen. Y el diafragma no es plano, sino que tiene una forma como de una campana. Entonces, cuando utilizamos el diafragma para... Vos decime si lo vas visualizando. Sí. Cuando utilizamos el diafragma para tomar aire, lo que hace ese diafragma, que es como una campana, es descender. Claro. Entonces, cuando el diafragma baja y se aplana, el tórax, ¿qué hace? Se agranda, pero no se agranda hacia arriba ahora. Se agranda hacia abajo, digamos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, después la mecánica respiratoria se complejiza un poquito más. Sí, como que hace un efecto sopapa, ¿no? Como que al bajar, lo que le está... Como que me imagino, o sea, es una tapa que está debajo de los pulmones. Sí, exacto. Es como el piso de tus pulmones. Como si fuese el piso. Al bajar, como si fuese un acordeón o algo que al bajar, eso que hace que los pulmones se agrande el tórax. Se agrande el tórax y eso le da aire para que... Y ahí entra el aire por diferencia de presión. Ahí va. Y eso, o sea, es que los pulmones acompañen ese movimiento. Es que están pegados. No. O sea, ¿cómo es? ¿Por qué los pulmones se agrandarían cuando bajo? No, en realidad no es que se agranden los pulmones, se agranda la cavidad torácica. Y el aire entra. ¿Está? Bien, y siguiendo esa lógica, puede ser que el hecho, por ejemplo, de colgarse, una vez había leído, cuando vos te colgás y te colgás de un brazo, te colgás de otro, o haces ejercicios colgándote, el hecho de colgarte, si vos te colgás, vos sentís como las costillas se expanden, más si te colgás de un brazo. Si vos te colgás de un brazo y te dejás así colgando, sentís como que la caja torácica se expande. Que se estiran todos estos músculos. Porque se estira. Entonces, tendría sentido pensar que si yo hago cosas que estiren y le den amplitud a la caja torácica, eso mejoraría mi capacidad respiratoria. Sí, eso se entrena. Tener buena movilidad torácica, buena movilidad en tus costillas. Una persona que es fumadora tiene mucho más rigidez y expandir esa caja torácica le cuesta mucho más. Claro. Una persona que está todo el día sentada en una posición cerrada y que esa caja torácica no se puede
abrir, extender la columna y abrir esas costillas, obviamente no va a tener la misma capacidad de ventilación que una De persona hecho, que tiene buena movilidad torácica. Un ejemplo muy práctico, muy simple, es si vos te haces bolita, tipo, te pones a hacer, ahora me estoy haciendo bolita para los que no están viendo, y tratás de hacer una inhalación profunda, sí. Es como que tenés menos capacidad. Claro, sí. Porque estás cerrando tu caja torácica, no la dejas expandirse. En cambio, si vos te sentás más derecho, o estás parado, y estás con una posición con mayor amplitud, totalmente. Le da más espacio. Porque básicamente es eso. Como para visualizarlo es eso. Vos tenés que poder agrandar tu caja torácica. Si tu caja torácica es muy rígida, si tus costillas, tu tórax... Y una pregunta, Ani. La caja, o sea, la respiración diafragmática, o sea, entendemos que el diafragma tiene que descender para generar ese espacio. Y ahora vos vas a explicar qué sucede en el medio. Vos, si querés explicar qué sucede ahí. Dale. Y porque ahí tengo una pregunta que tiene que ver con esa zona, digamos, de la panza y demás. Ok. Entonces, bueno, el patrón natural es cuando el diafragma, ese que explicamos hoy, desciende. Eso también hace que el tórax se expanda, como si me dijeras, bueno, eso es lo que explicamos hoy, no la quiero complejizar más. Ese es el patrón natural, se desarrolla en la primera infancia, entre los 3 y los 6 meses de vida, y tiene funciones muy importantes. Cuando te dicen, cuando usas el patrón diafragmático, se usan terminologías diferentes que a veces, digo, no es por criticar los términos, a veces uno los usa para visualizar, que la gente trate de visualizar y sentir como es la respiración diafragmática, pero se usan, vos escuchás que la gente dice, respiro con el diafragma, o respiro con la panza, o lleva el aire a la panza, términos que se suelen escuchar, que obviamente no son técnicos, pero en realidad vos cuando respirás no es que respirás con el diafragma, respirás con un montón de cosas. Claro. Porque tenés que hacer toda tu tráquea, tus pulmones, la expansión del tórax, el diafragma que baja, digo. Pero bueno, el diafragma sí es importante saber que es el músculo principal que tiene que expandir tu caja torácica. ¿Cómo te das cuenta si estás usando el diafragma o no? Si estás usando los músculos torácicos que dijimos hoy del cuello, del pecho, vas a ver que se activan los músculos del cuello y del pecho, los hombros suben y las costillas suben. Si estás usando el diafragma, vas a sentir que los hombros no suben, el cuello está más relajado y se expande el abdomen. Como si llevaras el aire a la panza. Pero el aire no va a la panza, el aire va a los pulmones. No están en la panza los pulmones. Entonces vos decís, ¿qué es lo que está pasando en la panza? ¿Por qué se infla, entre comillas, la panza? ¿Por qué se expande el abdomen? Y algo que es importante decir ahí es que, por lo menos que a mí me sirvió mucho, que el aire no es que... O sea, primero, el aire no va a la panza, sino que se expande la caja torácica hacia abajo y eso hace que se infle la panza, pero no es que se tiene que inflar la panza, se tiene que inflar toda la zona media, incluso la zona de la parte de la espalda. Digamos. Ahí vamos hacia eso. Entonces, eso que vos sentís, esa expansión en el abdomen, digamos, por ahora, en realidad no es aire que está entrando a la panza, sino que es cuando el diafragma baja, se agranda la caja torácica, pero se achica el compartimento abdominal. Claro. Algo, o sea, tu cuerpo no va a crecer o achicarse. Claro. Imagínate que divisa todo tu zona media, desde tu pelvis hasta tu cuello, lo dicen 2 compartimientos. Claro. Y en el medio tenés el diafragma. Si el diafragma baja, se agranda el tórax, se achica el abdomen. Claro. Entonces, a algún lado tienen que ir los órganos. Sí, y los órganos tienen menos espacio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que para que el aire entre en los pulmones, agrandamos el tórax para que disminuya la presión adentro del tórax. Ahora, cuando agrandamos el tórax y baja el diafragma, achicamos el abdomen, y en el abdomen, ¿qué pasa? Aumenta la presión. Claro. Imagínate que yo pongo mis 2 manos, una arriba de la otra, la de abajo con la palma mirando hacia arriba, la de arriba con la palma mirando hacia abajo, y en el medio pongo un globo. A veces ponemos ese ejemplo. La mano de abajo es el fin de mi zona media, mi pelvis, digamos, ¿está? Y la mano de arriba es el diafragma. Entonces, si el diafragma dijimos que baja, la distancia entre las 2 manos se achica. ¿Y qué pasa con el globo? Se expande. Se expande. ¿Por qué? No lo estoy inflando, no lo estoy poniendo aire. Le achico el espacio y aumenta la presión adentro del globo. Entonces, lo que sucede en el abdomen, cuando decís, che, llevo el aire a la panza, no llevas el aire a la panza. Descendió el diafragma y aumentó la presión interna. Se llama presión intraabdominal. Ese es el primer gran punto que quiero que las personas... Porque por lo menos para mí fue... como que la primera vez que lo entendí fue...
Claro, porque no, es como que uno escuchaba, por lo menos yo escuchaba llevas el aire a la panza, llevas el aire a la panza, llevas el aire a la panza. Que, ok, llevo el aire a la panza y tipo, pero ¿qué carajo es llevar el aire? No era que respiraba con los pulmones, vos ya puedes llevar el aire a la panza, algo habrá. En realidad no estás llevando el aire a la panza, vos lo que técnica, pero está, y es importante entender esa diferencia porque te ayuda a entender lo que viene después, que es no solamente la panza se debería expandir, sino que si estás haciendo la respiración correctamente, toda la zona media se infla como el cilindro. Exacto. Y a mí me cayó la ahí ficha con viene, esa palabra. ahí lo que vos decís lo podemos graficar. Mirá, yo tengo un video que es como de 13 minutos donde explicamos todo esto con un póster y todo, ¿no? Sí. Que, haceme acordar, yo te lo paso y lo subimos porque Sí. es importante que la gente lo pueda visualizar. Ahora, lo que vos decís de que no se infle solo la panza, sino que imaginemos a el abdomen que viene desde la espalda hasta el ombligo como un cilindro. Entonces, imagínate el ejemplo que pusimos de las dos manos y el globo. Si mis manos están bien alineadas, paralelas una con la otra, cuando yo bajo la mano de arriba, como dijimos, como si el diafragma bajara, y aplasto un globo, una pelota, lo que quieras, el globo no se expande hacia un solo lado, se expande periféricamente como 360. ¿Tá? Entonces imagínate que lo que nosotros queremos es que la alineación entre tu pelvis y tu diafragma y tu tórax sea esa, sea de como dos manos paralelas. ¿Tá? Entonces, si la alineación es correcta, esa expansión no va a ser solo hacia el ombligo, hacia la panza. Esa expansión que viene dada por el aumento de esa presión en el abdomen tiene que ser hacia todo tu abdomen, como un cilindro. Hacia adelante, hacia el ombligo, hacia los costados y hacia la espalda también. Sí. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, esa expansión 360 del abdomen, que viene dada porque aumenta la presión entre el abdomen, porque el diafragma bajó, porque lo usaste como un músculo respiratorio, es muy importante para esta función del diafragma que la gente suele desconocer, que es la función postural y estabilizadora. ¿Ah? Entonces, durante mucho tiempo, todavía se sigue haciendo, pero ya de a poco está cambiando, como todos los cambios masivos llevan tiempo, hasta que la información le va llegando a todo el mundo, se utilizó para estabilizar tu zona media y tu columna, se utilizó fortalecer tus músculos abdominales. Claro. Y solemos pensar en los músculos que vemos en el espejo. Claro. Los ravioles, los oblicuos. Claro. Y solíamos entrenarlos como músculos que tienen funciones totalmente independientes uno de otro. Entonces, quiero hacer oblicuo, hago como una torsión así, una abdominal bolita cruzado. Quiero hacer oblicuo del otro, o bolita del otro lado. Después quiero hacer mis rectos anteriores, los ravioles, hago abdominales bolita para acá. ¿No? Después quiero hacerlos de espalda, hago extensiones para atrás. Sí. Entonces se entrenó durante mucho tiempo la zona media con sus músculos por separado y con este tipo de contracción de apretar y acortar esos músculos en una y en otra dirección. Sí. Cuando lo que se observa en el estudio del neurodesarrollo, de lo que hablamos el podcast pasado, de cómo realmente se da la estabilidad en forma natural en un niño, en un ser humano cuando nace, no hace abdominales en un niño, la estabilidad sea diferente y nace no desde afuera, desde los músculos más externos y más superficiales, apretándolos mediante esa contracción que se llama concéntrica, que es acortar el músculo, lo cual, si acortas el músculo de a uno y después del otro, en vez de generar que la columna esté estable en una posición, la está todo el tiempo moviendo, o hacia adelante, si acortás los de adelante, o hacia atrás, si acortás los de atrás. Y la estrategia de estabilidad viene por acortar o contraer esos músculos superficiales. Claro. Que al mismo tiempo, para entrenarlos cada uno por separado, siempre en realidad estás moviendo tu columna. Si vas a mi bolita, la doblás. Si haces lumbares, la doblás para atrás. Si haces laterales, la doblás para el costado. Entonces, al final, estás tratando de entrenar la estabilidad con movimiento. Y activando todos los músculos por separado y desde esa contracción de apretar y acortar concéntrico. Y lo que se observa es que el desarrollo de la estabilidad natural se da mediante una expansión, no un acortamiento. Y esa expansión nace primero por ese aumento de la presión en el abdomen, que se da si estás respirando bien y diafragmáticamente. Exacto. Entonces, ese aumento de la presión intraabdominal es una función postural, estabilizadora, fundamental que tiene la respiración. Entonces, no estamos acostumbrados a asociar la respiración a una función estabilizadora de nuestro core, de nuestra zona media, de nuestra columna.
estamos más acostumbrados o educados en relacionarla a la relajación, la conexión con el propio cuerpo, o la administración de la energía, que hoy lo hablábamos. Es decir, vos me ponías un ejemplo, y ponías un ejemplo, ¿no? Sí. Ahora si querés vamos a eso. Entonces, en el video ustedes van a poder verlo bien, se los recomendamos, pero lo que queríamos traer sobre la mesa es esto, es la función respiratoria es muy importante. Dijimos que teníamos, cada vez que generamos un movimiento X en el cuerpo, dijimos que teníamos músculos principales, músculos secundarios o sinergistas, músculos estabilizadores. Bueno, el músculo principal respiratorio es el diafragma. Y los músculos sinergistas son los otros, son los del cuello, que si vos estás en una circunstancia que necesitas ventilarte más, expandir más la caja torácica, porque lo demanda la circunstancia, necesitas mayor oxigenación, ahí sí pues empezás a usar estos músculos del cuello, en circunstancias. Ahora, muchas veces, lo que se ha visto mediante distintos estudios, es que cuando hay dolor de espalda, por ejemplo, cuando hay lumbalgia, que es un término general para decir algia es dolor, lumbalgia es dolor lumbar, eso genera que algunos músculos se pongan rígidos, se pongan duros, porque tu cerebro capta, che, hay dolor, me muevo, me duele, entonces pone los músculos lumbares duros y genera otras cosas como por ejemplo que el diafragma se inhiba y no pueda funcionar bien. ¿Ah? Son pequeñas consecuencias de que al final son todo parte de la misma ensalada, porque vos decís, ¿por qué me duele la espalda? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, porque estuviste sentado 14 horas con la espalda doblada. Y si vos lo ponías vos como ejemplo, si vos te sentás con la espalda doblada, la relación entre el tórax y la pelvis se acercan, la columna se dobla, el abdomen se achica, porque estás todo doblado, se arruga, ves los rollitos. El diafragma ahí no puede bajar. Claro, no tiene espacio. No tiene espacio para bajar. Lo sentís, o sea, es... Doblate todo y tratá de hacer una respiración diafragmática. Y por eso los cantantes, por ejemplo, en general, se dice, tipo, canta parado. Claro. Canta parado con y entrenan la respiración diafragmática. Claro, ningún cantante canta tipo todo doblado. Entonces, así. Cuando vos no tenés escapatoria, vos estás todo doblado y sentado, por poner un ejemplo. Tu diafragma no se puede contraer bien, no puede bajar, no puede agrandar la caja torácica para abajo, porque abajo no hay espacio. ¿Y para dónde la agranda? Y para arriba. Sí. Y empezás a usar los músculos accesorios. Sí. Pero ese patrón accesorio, cuando lo repetís y lo repetís, porque estás sentado todo el día, por poner un ejemplo, se empieza a transformar en lo normal. La compensación en ese momento, no puedo agrandar la caja torácica para abajo con el diafragma. Y tengo que respirar. Bueno, la agrando para arriba con el cuello, con los músculos del cuello. Bueno, una vez todo bien. Ahora, todos los días, todo el día, muchos años, bueno, tu cerebro no te diste cuenta, fue una transición muy progresiva, muy lenta, en la que empezaste en primer grado a sentarte todo el día en el aula y empezaste a cambiar tu patrón respiratorio. De a poquito, a poquito, a poquito. Y eso empieza a generar un montón de consecuencias. Ahí va. ¿Cuáles son? Son millones, porque es como, o sea, partamos de la base que es la base. La respiración es el vehículo principal que nos mantiene con vida. O sea, es totalmente. Es muy importante. Y es algo que es tan esencial que lo hacemos, tipo como que nuestro sistema nervioso central entendió que hay que hacerlo automático como sea. Es automático. Es como que vos podés ponerte en la posición más rara que quieras, que tu cuerpo le va a encontrar la vuelta para que entre y salga aire, porque si no, tipo, es el último recurso para no morir. Entonces, incluso tipo, el reflejo cuando alguien se ahoga, o antes de ni siquiera se llega a morir, pero viste cuando de repente rescatan a alguien que estaba ahogándose, lo que le hacen, tipo, no me sale la palabra, pero cuando lo saca, tipo, escupen agua. Sí. Porque del reflejo, no es que la persona no respira. Eso alguna vez cuando lo escuché dije, claro, qué loco. No es que la persona no respira y la queda ahí. No, no aguanta hasta que el reflejo de respira y toma agua, traga agua, por reflejo. O sea, tu cuerpo va a tratar de respirar. Exactamente. Entonces vos, sin darte cuenta, podés estar modificando y condicionando tu patrón de respiración a un nivel de que es completamente contraproducente, que tiene consecuencias en absolutamente todo tu ser, pero no te vas a dar cuenta si no lo entendés, si no tomas conciencia, porque vas a decir, pero yo sigo respirando. Bueno, sí, pero estás respirando mal. Es que el ser humano siempre tiende a la supervivencia. Claro. Es lo mismo que hablamos cuando hablamos del movimiento. Vos estuviste sentado toda tu vida, tus caderas perdieron movilidad, lo hablamos en los otros podcasts, empezás a doblar la columna. Vos vas a seguir lavándote los dientes, lavándote la cara, buscando el papelito que se cayó en el piso, por más de que tengas que doblar tu columna. Y encima,
esto estoy pensando ahora, como que tampoco te va a avisar la respiración, tampoco te va a avisar, o sea, te va a avisar pero muy sutilmente, Claro. no es como un dolor de espalda que te está y te va a agarrar un día, te vas a decir, uy, no me puedo mover. La respiración es como que, bueno, hay gente que respira, la notás, que vas a respirar más agitado porque vas a tener probablemente menos capacidad de espacio, porque vas a estar con una respiración. Claro, sí. Si tu cuerpo se acostumbra a utilizar poco el diafragma, pierde movilidad, no pierde una de sus capacidades para ampliar esta cavidad torácica, con lo cual dice, bueno, me queda este espacio, el espacio que pueda con la respiración del tórax hacia arriba. Entonces, el cuerpo dice, listo, me queda esto y esto es lo que tengo. Entonces, de repente capaz estás respirando, que probablemente la mayoría de las personas, todo el día, La mayoría al que nosotros 30% vemos de están tu así. capacidad. Y con músculos que se fatigan. Exacto. Después te duele el cuello. Claro. Se suma. Todo Tú, suma. Si estuviste sumando lo que estuvimos hablando, estás sentado en una mala postura, tu cabeza por delante del cuerpo, el cuello todo el tiempo sobrecargado, Claro. sosteniéndola, el cuello todo el tiempo sobrecargado, respirando porque tu diafragma no funciona. Son todas cositas que se van sumando. Exacto. Y que eso explican después un montón de patologías. Incluso explican un montón de cosas, hasta autoinmunes, porque que son millones de enfermedades autoinmunes que mucha gente sufre. Claro, tu cuerpo es como que lo estás cagando a palos, por decirlo mal y pronto, por todos lados, que llega un momento que responde con una enfermedad autoinmune, ya sea gastrointestinal, ya sea, no sé, un montón que hay. Por algún lado tu cuerpo va a responder a eso. Y que no necesariamente va a ser dolor físico en algún O el punto. dolor por ahí físico tarda mucho más en aparecer. Claro. El cuerpo es muy resiliente. Entonces, por ahí vos Exacto. alteraste tu patrón respiratorio en la primaria y el dolor te aparece cuando tenés Claro. 35 años, 40, Claro. qué sé yo. O no, depende de cada uno, pero Sí. digo, no siempre es tan evidente la relación así directa, Exacto. como decir, me caí, me golpeé el codo, me duele el Sí. codo. Sí. No siempre es tan evidente la relación. Pero es algo relativamente fácil de evaluar. Es eso, Sí. che, levantás los hombros o se expande el abdomen. A mí lo que me pasa que con esto, que siento, ¿no? Que muchas personas capaz lo escuchan y de repente es, qué bueno, pero como pasa tan desapercibido, si vos no entrenás, de repente, si vos no haces ejercicios de fuerza, donde si no estabilizás no tenés fuerza, no haces ejercicio de fuerza, es una persona que corres incluso y listo, haces alguna actividad cardiovascular, pero demandante hasta ahí nomás. Quizás está buenísimo esto, chicos, pero como que el cuerpo no te lo pide. O sea, te lo pide, pero no te lo exige. Claro, sí. Estás acostumbrado a respirar torácicamente y chao. ¿Y cuáles son para vos consecuencias directas, ni que vos digas, mira, Rodri, esto lo veo, esto acá lo noto en las personas, que ayuden a las personas a tomar conciencia de decir, ok, esto no es joda, no lo puedo pasar desapercibido, por más que el cuerpo no me lo demande tanto, no puedo Mira, darle bola. Una consecuencia directa, hay muchas, ¿no? Pero una consecuencia directa fundamental es la pérdida de estabilidad en tu columna, Claro. en tu zona lumbar. Sí. ¿no? Perdés estabilidad. Y es abismal, vos lo entrenás, Sí. cómo cambia tu capacidad Sí. de estabilizar tu columna cuando generás Sí. presión intraabdominal, porque Sí. respiras bien, Sí. y cuando no. Eso hoy, que ya este es un tema que por ahí hace unos años era más nuevo, hoy ya no es tan Sí. nuevo, vos podés ver en Instagram y te muestran en videos, yo sigo por ejemplo un montón de levantadores olímpicos, ¿viste? De los equipos chinos, Sí. japoneses, y te muestran y te hacen la pausa y te dicen cómo una persona con esas necesidades de estabilidad, que es levantar 200 kilos arriba de tu cabeza, cómo utilizan el diafragma Sí. y la expansión abdominal mediante la generar presión intraabdominal. Pero Hay estudios. una pregunta sería, ¿para qué quiero estabilidad? O sea, ¿para qué me sirve la estabilidad Bueno, en la zona media? la Si no estabilidad voy a zona media levantar, no voy a hacer levantamiento Claro. olímpico. Bueno, pero por ahí tenés hijos. Además, tenés hijos, levantás las compras, trabajaste en el jardín, tuviste que arreglar el auto. Obviamente, si sos una persona que no se mueve nada, vas a requerir menos estabilidad para tus tareas del día a día. Pero ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que tengas, no quiero que suene exagerado, pero de alguna manera, una muerte prematura. Tu cuerpo se está muriendo más rápidamente. Vas a perder calidad de vida. No tenemos la bola de cristal, no es que sí o sí te va a Claro. pasar esto,
pero tu perfil de riesgo de tener una calidad de vida peor, más dolores de distintas índoles, no solo en la columna, dolores en general, dolores de cuello, dolores de la columna lumbar, va a aumentar. Capacidad de responder a enfermedades. Capacidad de responder a enfermedades, y nos podemos meter en temas más profundos médicos, que por ahí no son los temas que yo domino científicamente todo, por eso, pero digo, si vos sos una persona que estás escuchando este podcast es porque me imagino que te interesa el movimiento como un elemento clave para tu salud, sí, ¿no? Y para tu calidad de vida. Exacto. Entonces, si a vos te interesa, volviendo al podcast de la anterior, perdonen la tos, pero salí del COVID y me quedó un poquito de tos. Cuando evaluamos el neurodesarrollo, vemos en qué orden se empiezan a dar las funciones y vemos que la respiración y su función postural y estabilizadora son de las primeras funciones que aparecen que nos permiten después crear movimiento. Claro. Darnos vuelta, ponernos en 4 patas, gatear. Entonces, la función respiratoria es como... Es una de las bases, ¿viste? Es una de las bases que tenemos que recuperar si vamos a entrenar, si vamos a estar moviéndonos. Obviamente que hay actividades que pueden ser más o menos demandantes de la estabilidad. Por ejemplo, si ponemos los dos extremos, un maratonista tiene una necesidad ventilatoria mucho más grande que un levantador olímpico de pesas que tiene que hacer una repetición con 200 kilos. Claro. Tiene que estar constantemente ventilándose, cambiando el aire, oxigenándose. Y sin embargo, obviamente necesita estabilidad, pero mucho menos que para tener 200 kilos arriba de tu cabeza. No necesitas tanta estabilidad. Entonces, las funciones del diafragma se compromete un poco la estabilidad porque tenés que estar todo el tiempo ventilándote. Sí. En el otro extremo, tenés el levantador olímpico de pesas, que va a pegar el tirón, va a cargar la barra arriba de la cabeza y no va a estar respirando. Va a estar manteniendo el aire, va a sacrificar un momento de respiración por unos segundos de apnea, de no respirar. ¿Para qué? Para mantener ese diafragma ahí abajo, mantener esa presión intraabdominal y favorecer o priorizar la función estabilizadora del diafragma. En cuanto pueda y se acomode y se pare y se sienta que está un poco más seguro, va a alargar el aire y va a volver a tomar. Sí. Pero no va a estar respirando natural y tranquilamente como alguien que salió a trotar. Sí. Entonces, un poco el desafío está en entender, sentirlas a estas funciones y después hacer uso de ellas como una herramienta más. Que es lo que por ahí siempre decimos cuando estás haciendo. Abrís tu caja de herramientas del movimiento, sí, y tenés un alambre y una pinza. Y bueno, vas a solucionar todo con eso, sí, y no van a quedar tan bien las cosas como si vos abrís y tenés una herramienta específica para cada cosa. Entonces, todo lo que nosotros venimos hablando, de alguna manera, es tratar de enriquecer esa caja de herramientas. Sí. Y la respiración, lo que queríamos traer hoy acá sobre la mesa es, no nos olvidemos de la función estabilizadora y postural de la respiración, porque es, por lo menos en nuestra experiencia, con todos nuestros alumnos y pacientes, lo trabajamos desde la clase 1, en nuestro algoritmo de clase 1, clase 2, clase 3, las primeras clases son respiración. Vos lo sabés. Hoy en día, un alumno nuevo viene, o un paciente, hace la evaluación, termina la evaluación, va a empezar a entrenar o a hacer su rehabilitación, y Ceci, nuestra secretaria, lo primero que hace es le manda el video de la respiración, que le vamos a dejar ahí posteado. Y lo primero que chequeamos es, ¿estás respirando bien? Porque esa es la base. De ahí va a nacer el resto de lo que hagamos. Tiene que tener esa base. Sí, es que esa estabilidad es necesaria para generar después el movimiento de forma saludable. Ahí va. Porque de repente, yo me acuerdo mis años de CrossFit, prestándole muchísima atención a la técnica, si querés, del arranque, de la explosión en la cadera, la postura de los hombros, un montón de cosas, pero nunca a la respiración desde este enfoque. Claro. O sea, la realidad... Mira, una vez fui a hacer un curso, un argentino muy conocido de levantamiento olímpico, un curso un fin de semana, y 2 días enteros dedicados a el snatch, un arranque de potencia, creo que le dicen en Argentina, el snatch, un ejercicio puntual, bien de levantamiento olímpico. Y los 2 días enteros fueron dedicados a la técnica de las manos, el agarre, el acoso, la transición, tipo todo. Espectacular, o sea, desde el dedo del pie. Pero en ningún momento se hizo un ejercicio de evaluación de la respiración. Claro. Y un tipo que claramente sabe, porque entrenó a tipos que
que le fue muy bien en esa disciplina. Pero incluso hasta ahora que lo pienso, mirándolo en retrospectiva, digo, es como que empezaste por el movimiento de las extremidades sin asegurarte que la base esté sólida. Y Claro. es mucho más probable. Me acuerdo que yo me ofrecí como conejillo de indias todo ese día para las muestras, digamos, de los ejercicios, y a mí me iba corrigiendo postura. Y yo no estaba haciendo una respiración diafragmática completa como la sé hacer ahora, porque no la sabía. Nunca me tocaron la espalda para ver si estaba tomando aire correctamente. Claro. Era toma aire. Claro, ni siquiera una evaluación rápida, que hay evaluaciones de Claro, rápidamente, en sentado, boca Exacto. arriba, boca abajo, vos evaluás Exacto. la respiración. Entonces, probablemente yo estoy seguro que mucha gente no lo hace y no lo hizo por falta de conocimiento. Y a mí lo que me pasó, que creo que lo conté en uno de los podcasts acá, que cuando vos me enseñaste esos patrones y me hiciste algunas evaluaciones, unos ejercicios donde empecé a sentir, fue como de repente descubrí la interocepción, tipo mi capacidad como de visualizarme internamente, como que de repente mi cerebro se prendió una conexión con una zona que era la parte de la espalda baja, digamos, cuando expandir el diafragma, pues yo, la respiración diafragmática, en realidad yo lo que pensaba era llevar la panza, entonces sí, yo inflaba la panza, pero la espalda no se movía, bueno, no había ningún tipo de, no era... Sí, la expansión de la expansión tu no zona era, media no era 360. Exacto. ¿Por qué? Porque había asociado a tengo que inflar la panza, incluso quizás tensionaba algún músculo que no era necesario tensionar por inflar la panza, entre comillas. Entonces, cuando empecé a respirar y a trasladar esa respiración al cilindro y hacerlo más 360, y hacerlo más parejo, empecé a sentir literal como si estuviese masajeando las costillas, como si estuviese masajeando la zona de la espalda, Claro, desde adentro hacia afuera. Sí. Porque claro, esa expansión hacía que músculos que estaban ahí rígidos, de repente se Bajen el estuviesen... tono. Claro. Porque tienen ayuda. Es como que me digas, mira, Rodri, yo voy a levantar esta piedra yo solo. ¿Cuánta tensión necesito? Sí. Mucho más que si la levantamos entre los dos. Sí. Entonces, cuando los paravertebrales, los músculos esos que están a los costados de la columna como chorizo, no tienen la ayuda de todo este sistema de presión de la parte de adelante, es como que tienen que hacer todo el trabajo ellos solos. Viste que hay mucha gente que capaz de repente va a hacer un deporte nuevo o cambias la rutina y una frase que se escucha es, me duele músculos que no sabía que tenía. Bueno, eso es muy bueno, porque significa que estás activando músculos que probablemente estaban recontrapagados. Bueno, yo lo que sentía no era me duele músculos que no sabía que tenía, sino estoy estirando músculos que no sabía que se podían estirar. Era como... Lo que pasa es que además Wow, eso qué tiene un copado. efecto sobre el sistema nervioso en el que, en general, la gente que tiene dolor de espalda y que tiene alguna patología lumbar suele estar asociado siempre a que el patrón respiratorio no es adecuado y que no hay esta presión adentro del abdomen. Y en el video lo van a poder ver bien graficado, ¿viste? Pero cuando esto empieza a suceder durante años, como te decía, los músculos de la espalda no tienen la ayuda de todo este sistema de presión. Imagínate como dos lados. El lado de atrás están los músculos esos de la espalda, esos chorizos musculares que están a los costados de la columna. Y del lado de adelante está todo este sistema de presión. ¿Tá? Entonces, los de atrás no tienen ayuda del sistema de presión. No hay músculos profundos, directos, que cumplan esa función de estabilizar desde adelante, sino que es todo este sistema de músculos abdominales dispuestos en distintas capas y direcciones, pero no está ese sistema de presión. Entonces, tu cerebro empieza a interpretar, muchachos, hay que laburar porque no hay quien nos ayude. Sí. Hay que mantenerse de pie, etc. Y además, hay que... Perdón. Hay que cambiar la distribución del tono. Porque con el tiempo tu sistema nervioso empieza a interpretar, bueno, acá los únicos encargados de mantener esta columna erguida son los de atrás. Y empieza a aumentar el tono. Cuando vos recuperás esta ayuda, es como te decía, como si estuvieses sosteniendo esa piedra hace 15 años, tus músculos están tensos. ¿Y cómo hago para aflojar estos músculos? ¿Qué hace la gente? Se pone calor, se hace un masaje, se hace acupuntura. Ahora, vos estás sosteniendo la piedra sola. De hace 15 años. Yo vengo, tengo un masaje. Sí. Te pongo calor. Te vas a relajar un ratito. Al otro día volvés a estar tenso. Cuando vos incorporás a alguien que te ayuda a levantar esa piedra, por poner el ejemplo, cuando incorporás esta presión intraabdominal que ayuda a sostener la columna,
automáticamente los que estaban trabajando solos Claro. se pueden relajar y pueden bajar el tono. Y ese es ese masaje que vos sentís que cuando respirás bien, esos músculos como que se liberan, ¿viste? Sí. Y la primera semana, ¿te acordás que te lo dije? La primera semana era todos los días, estaba todo el día, era, lo único que quería era sentarme a respirar porque sentía como un placer. Después bajó esa sensación de placer porque, claro, lo hice habitual. Claro. Y como que mis músculos dijeron, buenísimo, nos quedamos acá, Claro, genial. ya no tienen la tensión que tenían Pero antes. obviamente lo sentí en la ejecución de ejercicios puntuales, en la ejecución deportiva también, o sea, ni hablar en la ejecución deportiva. Lo que pasa es que es más difícil cuando uno hace alguna actividad deportiva. O sea, estos son los detalles que, no sé, poner el fin de semana Nadal ganó su Grand Slam número 21. El tipo pasó a ser el tenista con más Grand Slam, pero más ganador en la historia. ¿Vos qué ves? Vos ves la parte técnica, la ejecución técnica. Pero yo analizaba cuántos micro detalles él debe gestionar de esa respiración. ¿Cuáles son los detalles que en el entrenamiento, en el día a día, él trabaja de, por ejemplo, cómo utilizar la respiración para bajar el ritmo cardíaco en momentos de alta tensión donde necesitas más cabeza que técnica? Todo eso... Para maximizar la potencia en el golpe. Exacto. Desde afuera pasa desapercibido. La respiración en el saque de tenis, que de repente es un movimiento que requiere mucha coordinación, explosividad. Y el profe me decía, qué aceleración que tenés. Y yo sé que estoy usando la respiración. O sea, estoy como en esta caja de herramientas. O sea, ok, al momento de repente hacer una ejecución deportiva, un gesto deportivo que requiere coordinación, potencia, etcétera, etcétera. De repente viene, no sé, el profe de tenis y él, desde su experiencia y expertise de la ejecución del movimiento y el gesto deportivo, me marca, bueno, va por acá, por acá, por acá. Pero al yo tener como individuo estas otras herramientas, me permite ser mucho más efectivo. Sí. Eso optimiza tu rendimiento. Exacto. Lo optimiza. Exacto. Entonces, para el deportista y para la vida diaria, te vas a querer levantar a tus nietos y cuando vos empezás a incorporar estas herramientas, y acá entra cómo influye la capacidad, la estabilidad de tu zona media en tu calidad de vida. De repente te ayuda a cuando si tenés que levantar a tu hijo o a tu nieto, si de repente tenés que trasladar algo pesado de un lado al otro, te tenés que trasladar a vos. Sí. Sostener tu propia estructura. Tu propia estructura. Y hay una pregunta que tenía Nico que me quedó de antes, ¿es posible que... O sea, hay algo que hoy está, el otro día lo charlaba, que hoy está muy naturalizado, que es la pancita. ¿Sí? Voy a decir, obviamente si alguien ve a una persona con obesidad, es como, ok, bueno, hay obesidad, hay que tratarlo, hay que trabajarlo, porque eso es precursor de probablemente un montón de problemas y enfermedades. Pero la pancita es como, bueno, la pancita, un poquito de pancita. Y yo siempre fui tipo, no, porque no es natural la pancita. Sobre todo cuando vos agarras personas de 35, 40 años para arriba, vos agarrás y vas a cualquier ámbito donde veas, vas a una playa, vamos a decir, ves hombres de 30, sobre todo en los hombres, esa panza abdominal. Como inflamada dura, o de inflamada, grasa, claro. Inflamada en general, como esa sensación, ¿viste? Y vos mirás hombres de 40 años para arriba, te diría 30 también, y 90% está esa panza, ¿sí? Y mi pregunta es, salvando, no cabe duda de que no es bueno eso en términos de salud, porque cada uno hace lo que quiere. Olvídate de la estética, me importa poco la estética, es 100% desde la óptica de la salud. Una panza inflamada, o una panza o con acumulación de grasa, también no puede generar un efecto que al diafragma le quita espacio para expansión. O sea, sí. Me imagino que si yo me como mucho y me siento pesado, sí, como probablemente una embarazada. La capacidad de respirar y de hacer esa expansión del diafragma hacia abajo se reduce. Cuando hay inflamación abdominal, intestinal, de las vísceras en general, sí, eso también perjudica e inhibe el patrón respiratorio, que además el patrón respiratorio también tiene una función importante de movimiento visceral. Claro. Cuando vos respirás diafragmáticamente, el diafragma baja y sube, masajea tus vísceras, les da movimiento, las masajea, las ayuda y es importante para su correcta función. Exacto. Cuando hay una alimentación defectuosa con alimentos muy inflamatorios, harinas, alcohol, que vos esas panzas que no son de una grasita blandita,
que son como si te hubieras inflado un globo, Sí. esas situaciones inflamatorias inhiben el diafragma y no le permiten su correcto funcionamiento. Sí, totalmente. Sí, ahí va. O sea, nunca lo había relacionado, pero ahí tenés. Entonces vos, ¿cómo está todo conectado? Se Porque inflama y además y las costillas se suben y los pechos los tenés como en inflamación, unos pechos acá arriba. Claro. El tórax se infla, como en inspiración, como si tuvieses todo el tiempo, si hubieses tomado aire al pecho y te hubieses quedado así. Claro. Y la panza que sale inflamada así. Sí. Y eso al reducir, o sea, y esto, o sea, que quizás para otro podcast profundizar y podemos traer capaz más data de cómo la respiración influye en el patrón de pensamiento, en los procesos, o sea, todo. Porque si vos respirás, o sea, hacer la prueba. Oxigenación. Claro. O sea, agarrá un día y respirá durante todo un día, respirá así, Mal, tipo sí, mal. corto. Respiraciones cortitas, súper superficiales. ¿Cómo te vas a sentir al final del día? Pero no te vas a sentir bien. ¿Entendés? Porque no debería. Pero es que funcionar todos los así. tejidos, incluido tu cerebro, necesitan oxígeno. Claro, Es base. claro. Si vos no tenés una buena oxigenación, tu sistema, ahí empezás a hilar, ¿no? Obvio, tu alimentación, tu sistema circulatorio, respiratorio, empiezan a funcionar mal. Obviamente que la nutrición de tus tejidos Sí. no va a ser la adecuada y su funcionamiento no va a ser esperable, ¿no? Y bueno, o sea, recomiendo el libro que justo charlábamos antes de empezar. Hay un libro que se llama Respira era, ¿no? El nombre Sí, al final. Respira. Breathe. Está en español también y está en audiolibro. Que está muy bueno y habla principalmente de la respiración, o sea, habla de la respiración, 100%. Lo súper recomiendo. No lo terminé, pero creo que llegué hasta la mitad. Yo lo y empecé también, hace poco me lo recomendó un alumno que yo no lo conocía. está bueno y habla mucho de la respiración por la nariz. Como que el tipo hace mucho foco en la importancia de respirar por la nariz. Entonces, también como sin profundizar en eso, invito a las personas que están escuchando a empezar a observar por cómo respiran. Si La res- nariz es un órgano que humidifica Exacto. el aire, lo filtra y lo calienta a la temperatura corporal. Sí. O sea, por algo tenemos nariz, básicamente. Si no, no tendríamos nariz. Si no fuese necesaria la nariz para respirar, respiraríamos por la boca, hablaríamos por la boca y ya fue. Tenemos nariz porque es necesaria y es importante que respiremos por la nariz. Y tiene un montón de consecuencias negativas respirar por la boca. Entonces, observa cómo respirás y cómo tratar de identificar estos dos grandes patrones de respiración. De si respirás superficialmente con la caja torácica y no utilizas el diafragma, y si respirás por la boca, generalmente si respiras por la boca probablemente tengas una respiración mucho más tirando torácica, va a ser tipo así. O sea, y hay gente, y si presta la atención a las personas. Yo cuando empecé como a estudiar y a investigar la respiración, empecé a como a afilar el oído y escuchar cómo respiran las personas en diferentes contextos, y te das cuenta cuando una persona tiene la capacidad pulmonar reducida. Sí. Y menos capacidad pulmonar es tipo menos calidad de vida, mayor tipo probabilidad de desarrollar un montón de Distintas enfermedades maneras. y cosas. Es un mundo que se abre Claro. muy denso de investigación. Sí. Pero sobre todo quería recalcar que bueno, la función postural que estamos trayendo sobre la mesa del diafragma es clave, ¿viste? Sí. Y vos ves toda la lumbalgia Sí. con sus distintas razones, porque hay gente que tiene lumbalgia, acordate que algia es dolor, Sí. lumbalgia es dolor lumbar. Si vos vas al médico y te dice tenés lumbalgia, en realidad no te está diciendo nada. Sí. Te está Sí. diciendo lo mismo que le fuiste a decir vos. Lo que tendría que darte el médico es un diagnóstico diferencial, es decir, Claro. ¿por qué tenés lumbalgia? Claro. ¿Qué hay? Igual eso también puede ser controversial, porque te puede hacer una imagen. La imagen, puedes tener gente que tiene artrosis, discos lastimados y no tiene dolor, y otra que sí. Pero bueno, a lo que hoy es, cuando tenés la gente que viene con dolor lumbar, es muy raro que tenga, muy raro que tenga un patrón respiratorio correcto. Claro. Y en cuanto recuperan su patrón respiratorio, el dolor lumbar ya baja en un porcentaje muy alto. Claro. Obvio que no es lo único, Sí, no sí. es la solución solo Sí. para el dolor lumbar, pero sí es un componente elemental para eso, para la postura, para la estabilidad de tu zona media, que es como decías, es de donde nace el movimiento. Y a veces Exacto. ponemos el ejemplo, no sé si ya lo pusimos en otro podcast, de la grúa Caterpillar. ¿Lo pusimos? Creo que no. A Si ver. vos tenés una grúa, imagínate Sí. una grúa de esas de la construcción. Sí.
la grúa tiene un brazo así, Sí. con una pala que levanta, no sé, digamos 10 Sí, toneladas. sí. ¿Ah? Ahora, ese brazo tiene que estar anclado Claro. a una grúa. Y la grúa, pongamos, no sé si estoy diciendo una ridícula, Sí, sí. pero si esa grúa puede levantar 10 toneladas, Sí. y el brazo, la grúa va a tener que pesar más de 10 Sí. toneladas. Porque vas a hacer su estabilidad. Si yo le saco ese brazo, una grúa, nuevito, toda la conexión, Sí. los cables, y le hago una adaptación, se la enchufo a un Fiat 600, Sí. van a pasar dos cosas. El Fiat 600 se va a hacer bolsa, se va a abollar todo, o sea, tu zona media, tu columna lumbar, todo. Y el brazo va a perder su capacidad de hacer lo que debería poder hacer, que es levantar 10 toneladas. Entonces, lo que decíamos, mejorar tu estabilidad en la zona media, que empieza por la respiración, porque es el disparador después de cómo se van a activar tus músculos abdominales, que ahora te digo una cosa Claro. más de esos músculos. Si vos no tenés esa estabilidad, la optimización de lo que vos hagas después, si bien no es tan contrastante como el ejemplo de la grúa, Sí, pero sí. vos vas a ir a jugar al tenis, ¿qué vas a usar? Vas a usar tus brazos ahora, y tus piernas. Ahora, la capacidad que tienen esos brazos de rendimiento, si tu zona media no está bien, Es menor. disminuye. Exacto. Va a ser menor. ¿Cuánto? Bueno, no sé, ahí hay 1000 variables, pero Pero va a ser menor. va a disminuir. Entonces, tu capacidad y la optimización del uso de tu fuerza en tus extremidades depende de que tengan un buen punto estable. Si no tienen ese punto estable, va a ser menor. Y el riesgo de compensar, lastimarte, porque la estructura no está funcionando bien, porque vos querés ir dándole con fuerza, tu zona media ha perdido estabilidad, como el fitito, se abolla el fitito, se lastima Claro. la zona media. Entonces vos querés seguir pidiéndole mucho y entonces los músculos se sobrecargan, porque en vez de que toda esa necesidad de energía esté distribuida entre tu zona media, tu brazo y tu pierna, empieza a hacerlo más desde el brazo, bueno, en DNS se ponen muchos ejemplos, se evalúan muchos deportistas. Se han hecho resonancias magnéticas en vivo sobre levantadores olímpicos de pesas y se observa en los videos cómo el diafragma baja hasta casi 5 niveles vertebrales, cómo se genera la presión intraabdominal, cómo cambia la presión intraabdominal en gente que está con dolor, sin dolor, cuando le hacen levantar una pierna acostada, parada. Está todo estudiado, ¿no? Que es una cosa que Sí. estamos inventando. Se observan deportistas olímpicos. Bueno, el DNS, como sabes, es de República Checa. Hay un checo que tiene el récord mundial todavía de jabalina y se observa cómo entrena, cómo Sí. respira, cómo se mueve. Está todo analizado, lo comparan con los niños, con los bebés. Y la optimización de tu rendimiento va a depender de tu zona media. Y vos pensás esto, los músculos abdominales que por ahí más conocemos, más conocen los que entrenan, que son el recto anterior, son estos de adelante que son como el six-pack, ¿no? Los cuadraditos. Sí. Es un músculo pero que tiene esas divisiones. Después están los oblicuos, ¿no? Que van todos cruzados como una X, se cruzan como una X por delante de tu cuerpo. Hay internos y externos. Y después en la capa más profunda, porque están en capas, está el transverso del abdomen. El transverso del abdomen es un músculo que viene desde la columna, da toda la vuelta como una faja y vuelve hasta la columna. ¿Ah? Con unas mezclas de fascias Sí. y tendones y músculo, pero digamos. Sí. Y sus fibras son horizontales. ¿Entendés? Sí. Son horizontales. Sí. O sea que son como una faja, como Claro, una faja. Sí. Entonces, cuando vos, pensá esto, cuando vos tomás aire con el diafragma, se, comillas, sí. infla la panza, digamos, Claro. no, se expande el cilindro ese Sí. abdominal 360. Sí. ¿Qué pasa con esos músculos? Y sobre todo con el transverso del abdomen. Se empieza a estirar, se empieza a expandir. Sí. Cuando tu sistema nervioso percibe esa expansión, lo que hace es empezar a activar ese transverso para controlar esa presión. Entonces es como que yo te diga, mientras yo inflo un globo y se expande, vos lo sostenés y lo apretás un poquito. Y eso le da, Claro. genera que aumente más la presión intraabdominal. Claro. Y eso le da tremenda estabilidad a tu columna. Y todos esos músculos abdominales dispuestos en distintas capas, obviamente que participan en movimientos rotatorios y todo en formas diferenciadas, pero siempre trabajan todos juntos. Y trabajan en esas capas que se alinean en formas diferentes y que todas juntas, como si ven esas maderas terciadas, se llaman, Sí. que tienen como maderitas en distintas direcciones y en distintas capas, que vos te podés parar arriba de la madera y saltás y rebotás y la madera no se quiebra con facilidad. Todas esas capas dispuestas en distintas direcciones le dan esa capacidad de estabilizar y moverse, Sí. pero nunca trabajan aisladamente. Y ese disparador de la estabilidad no tiene que venir mediante el cierre de la zona media y apretar tus abdominales y cerrar y contraer los músculos como acortándolos, Claro. sino que se tiene que disparar desde la expansión de tu zona media y el control de esa expansión. No que se expanda como una cosa blanda y que se sigue expandiendo, Exacto. sino que todas esas fajas abdominales que tenés dispuestas en distintas orientaciones controlan esa presión y esa expansión y la ajustan al mismo tiempo que le permiten cierta expansión
Y eso te genera ese globo de presurización interna que sostiene a tu columna como nada. Y eso es lo que le va a dar anclaje a todos los músculos que vienen de tus brazos, de tus piernas, que te van a permitir optimizar el movimiento que sea de performance, o sea de levantar a tus hijos o mover una silla. Exacto. ¿Qué le podemos decir para Juan, que está escuchando, o no sé, Micaela, que están escuchando los podcasts, está escuchando el podcast y dice, buenísimo, me encantó, compré, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo le diría que empiecen por ver el video que vamos a dejar. Bien. Está bueno. ¿Sí? Así lo subimos, no nos colgamos. Y entenderlo. Y después, bueno, digamos, si sos autodidacta, entra a YouTube, poné ejercicios de neurodesarrollo, de Dynamic Neuromuscular Stabilization, poné ejercicios de respiración y aumento de la presión intraabdominal. Si sos autodidacta, empezá a buscar, y hoy en día hay información de eso y hay gente trabajando eso, no es que es algo que no está. Sí. Y si tenés acceso a algún lugar donde te puedan hacer el seguimiento, enseñártelo, ayudarte a sentirlo, obviamente eso acelera un poco, depende cuán prolijo y cuán responsable seas con tu trabajo, viste, como todo. Si vas a un profesional que se dedica a eso, por ahí tiene más herramientas para que si no te sale por acá, te ayuda a que te salga por acá, si no te sale en esta posición, te ayuda a que te salga en esta otra. Tenemos esas herramientas para que encontrar la forma de facilitar tu aprendizaje. Lo cual no quiere decir que si lo haces solo no lo puedas aprender igual, por ahí tu aprendizaje es un poco más difícil, depende de tu capacidad y tu sentido kinestésico, que sepas sentir tu cuerpo, pero empezar por ahí por observar el video que nosotros vamos a subir y entenderlo. Y ahí ver ejercicios que se pueden hacer, y de repente como quizás estaría bueno. No tenés videos ni de los ejercicios como el de poner el bicho muerto y como ese de poner, no debería pasar la mano por abajo, poner la mano abajo y sentir esa presión. De la respiración, cómo la empezamos a trabajar, de 3 meses supino. Estaría buenísimo ver. De como la pelota, sí tenemos. Para que las personas puedan hacer de repente ese ejercicio podemos en subir su casa y decirle a alguien que esté con ellos que le haga la prueba de poner la mano debajo de la columna, debajo de la espalda, de la zona lumbar, y a ver si se siente esa presión. Yo me acuerdo de hace un año. Mismo estoy pensando, si querés podemos hacer un video nosotros que dure 5 o 10 minutos donde podemos mostrar ahí un par de ejercicios y cómo sentirlo y cómo darse cuenta. Sí, ahora los podemos hacer y los grabamos y los anexamos al podcast, los dejamos ahí al final de la versión en video que va a estar en YouTube, porque creo que está, viste, 2 o 3 ejercicios puntuales que la gente pueda hacer para decir, bueno, mira, lo estoy haciendo bien. Que esa como... Sí, totalmente. Palpar, viste, la zona lumbar. Sí. Perfecto. Listo, me encantó. Creo que ojalá las personas tomen conciencia de esto, porque es, sobre todo para los que se dedican, para todo el mundo, pero para los que también entrenan y quieren mejorar y quieren, no sé, levantar más peso, porque quieren lo que sea. Esto último que decías, de cuanto vos mejor estabilizás esa zona media, más peso va a poder mover tu brazo, mejor palanca, y lo va a hacer de forma más saludable. Porque quizás vos estás levantando un montón de peso, pero como la estabilización no es completa, estás compensando con un montón de cosas que después ahí entran las lesiones. En todo sentido. Y sobre todo quizás de las palancas del torso hacia arriba. Probablemente ahí de abajo se sienta también, mucho. porque si vas a hacer una sentadilla, un peso muerto, que vos tenés que usar tus caderas, tus rodillas. Si no podés estabilizar bien, va a bajar tu rendimiento y va a disminuir tu fuerza, y además te vas a lastimar con mayor probabilidad. Sí. Manténganse en movimiento, gente. Menos tiempo sentado, a respirar. Vean los ejercicios. Ahora tenemos unos minutitos, ahora grabamos esos videos, así los anexamos. Y después cuéntenos cómo les va con la respiración. Si sos alumno que entrenás acá en lo de Nico y de repente ves esto y decís, no sé si le estoy dando tanta bola a la respiración, aprovechá este podcast para venir y decir, che, chicos, a ver cómo era esto. Porque, viste, yo creo que a veces pasa, ¿no? Vos lo podés ver, lo armás, lo trabajás, pero después en el día a día como te podés olvidar. A veces a mí me doy cuenta haciendo ejercicios que es, de repente, si pasás vos o alguno de los chicos me dice, inflo el cilindro, y eso es,
cierto, más cilindro, más tipo. Y te cambia, conecta. ¿no? No sentís cómo te cambia. Es abismal. Hay un libro para los que son terapeutas, lo estaba buscando acá, por ahí para los que son profes o entrenadores o kinesiólogos, ¿no? Que está bueno también, es de Leon Chaitow y se llama Recognizing and Treating Breathing Disorders. Está en inglés, pero bueno, reconociendo y tratando desórdenes respiratorios. Ahí habla de muchas cosas, también algunas cosas desde la patología, pero hay un capítulo, creo que si no me equivoco es el capítulo 6, que bueno, está toda esta parte de DNS, hay imágenes que están muy buenas. Nada, también es otro libro que está bueno para acercarse a eso, pero es más técnico, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a grabar esos videitos. Dale. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con más salud, deporte y movimiento. Vamos arriba. Chao. Arriba. Bueno, entonces, cuando hablamos de estabilidad de la zona media, vamos a tener en cuenta que una de las primeras piezas en el control de la estabilidad de la zona media es la respiración. Nosotros nos basamos para este concepto en cosas o conceptos básicos del neurodesarrollo, basándonos en DNS, en esta técnica que utilizamos tanto, y observamos que en el neurodesarrollo, en la primera infancia, es fundamental lograr el control de la respiración, que va a tener distintas consecuencias que ahora vamos a ver, para lograr estabilidad en la zona media. Es como un primer paso, una primera pieza en el control de la estabilidad de la zona media. Cuando hablamos de respiración, en una respiración normal, la inspiración es activa, quiere decir que utilizamos músculos, y la exhalación relajada es pasiva, o sea, como si yo estirara un elástico. Si yo agarro un elástico para estirarlo, hago fuerza, uso músculos, y luego me relajo y vuelve a su lugar. A excepción de que quiera hacer una exhalación forzada, pero no va a ser el caso en este momento. Entonces, el principal músculo inspiratorio por naturaleza se llama diafragma. El diafragma es este músculo que vemos acá, es como una cúpula, es como si nos abrieran un paraguas adentro del tórax y divide el tórax del abdomen. Se inserta en la columna lumbar, tiene ahí 3 pilares importantes, en las costillas, en el esternón, y da toda la vuelta dividiendo el tórax del abdomen. Acá lo podemos ver representado, acá está dibujado más muscularmente, acá lo podemos ver representado en verde. Se ve como un paragüitas que divide el tórax del abdomen. Por otro lado, acá tenemos representado en verde, acá abajo, el piso pélvico. Y entonces vamos a entender ahora con este dibujo un poco cómo es la mecánica respiratoria utilizando el diafragma. Cuando nosotros tomamos aire, el diafragma al contraerse, lo vamos a hacer esquemáticamente, lo que hace es descender. Acá tenemos una línea de puntos muy pequeña, acá tenemos un dibujado como en celeste, medio grisáceo, el diafragma en su posición relajada. Tenemos estas 2 flechas que nos indican cómo el diafragma baja de esa posición hasta esta posición. Entonces, al tomar aire, el diafragma desciende, obviamente el espacio torácico se agranda, disminuye la presión en el tórax y el aire entra aquí a los pulmones por diferencia de presión. Se agranda el espacio torácico, disminuye la presión. Ahora, cuando el diafragma baja hacia el piso pélvico, el espacio abdominal, en lugar de agrandarse como el tórax, se achica y en el abdomen, en lugar de disminuir la presión, aumenta la presión. A mí esto me gusta explicarlo para mis alumnos con palabras sencillas o con ejemplos sencillos. Entonces me gusta que lo visualicen de alguna manera fácil. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Imaginemos que voy a representar el piso pélvico con mi mano abajo y el diafragma con la mano de arriba. Entre medio de mis 2 manos, imagínense que pongo un globo de cumpleaños que está un poco desinflado, representando todo mi cilindro abdominal. Ahora, dijimos que el diafragma, cuando se contrae, desciende. Si yo bajo mi mano, empiezo a comprimir el globo, como dijimos, achico el espacio abdominal en este caso. ¿Y qué empieza a pasar con el globo? El globo tiene menos lugar, empieza a aumentar la presión adentro del globo y el globo comienza a buscar hacia dónde expandirse. Entonces empieza a expandir. Si mis manos están bien alineadas, el globo debería expandirse en forma proporcional 360 periféricamente, hacia allá, hacia acá, hacia acá. Ahora, si mis manos están con una alineación incorrecta, tórax y pelvis,
el globo va a expandirse de forma no proporcional hacia los distintos sectores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo bajo el diafragma, todo lo que está en mi abdomen tiene menos espacio, aumenta la presión adentro del abdomen y eso se ve reflejado en una expansión del abdomen que tiene que ser periférica 360. En este caso, como la columna, el raquis, no es perfectamente recto, tiene sus curvaturas, obviamente que la presión intraabdominal no se va a distribuir de manera totalmente igual hacia el abdomen, hacia los laterales o hacia la espalda. Se va a distribuir un poquito más hacia la espalda y un poquito más hacia el abdomen, un poquito menos hacia la espalda o los laterales, pero sí vamos a tener que poder percibir ese aumento de la presión dentro del abdomen que se genera al descender el diafragma, y ese aumento de la presión tiene que ser hacia el abdomen, hacia la panza, hacia los laterales y hacia la espalda. Entonces, acá lo vemos reflejado con este dibujo, el cilindro abdominal, la respiración 360 le decimos porque la presión, como yo les decía recién, tiene que aumentar, como vemos reflejado en estas flechas, hacia el abdomen, hacia la columna y hacia los laterales. Todo el cilindro abdominal 360. Entonces, cuando sentimos o tenemos esa sensación de que se infla la panza o nos dicen llevar el aire a la panza, en realidad es una forma de visualizarlo, una forma gráfica de tratar de entenderlo, pero el aire no va a la panza, el aire va a los pulmones que están en el tórax. Lo que está sucediendo en el abdomen es un aumento de la presión intraabdominal. Es importante ese término porque lo vamos a utilizar bastante. Nosotros a veces decimos llevar el aire al cilindro, inflar el cilindro, respiración 360, aumentar la presión intraabdominal, todas formas de referirnos a este momento en la respiración y esta función estabilizadora del diafragma. ¿Qué es lo que sucede? En general, mediante nuestros condicionamientos posturales, muchas veces el estar sentados, el estar en esta postura de flexión del tronco, de retroversión de la pelvis, nos coloca en una posición anatómicamente y biomecánicamente, una postura que no es favorable para la contracción del diafragma. Entonces empezamos a desarrollar muchas veces, muchos de nosotros, un patrón respiratorio compensatorio, que es el superficial o torácico, que es cuando respiramos hacia arriba, utilizando los músculos accesorios de la respiración que vienen del cuello, pectorales, trapecios, etc. Esto se empieza a fatigar, son músculos que son accesorios, que no son los músculos respiratorios principales, modifica la mecánica respiratoria y terminamos teniendo un patrón respiratorio anormal, que es el que vemos acá. Estamos respirando con los músculos del cuello, pectorales, el diafragma, en lugar de descender, asciende, sube un poco, se contrae hacia arriba. El abdomen, en lugar de expandirse por el aumento de la presión intraabdominal, se mete hacia adentro, la panza, los laterales, como un reloj de arena. Y esto genera que, mediante la utilización de los músculos accesorios, las costillas suban, van hacia arriba y genera un pequeño movimiento en la columna también. Le da cierta inestabilidad, genera un movimiento de extensión. Subiendo las costillas, usando los músculos accesorios, moviendo la columna. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Si nosotros observamos estos músculos de acá, que representan todos los paravertebrales lumbares, estos músculos, están diagramados acá con este espesor, necesitan de esta presión, este sistema de presión intraabdominal para sostener la columna entre ambos. Si observamos en esta imagen podemos ver que los paravertebrales cervicales y dorsales tienen del otro lado unos flexores profundos que están dibujados en rojo. Ahora, si vemos en la región lumbar, que es una región que precisa mucho más estabilidad que la región dorsal y cervical, no tenemos estos músculos profundos en la cara anterior de la columna, sino que tenemos todo este sistema de presión que nos va a dar mucho mayor sostén y estabilidad que en la región dorsal y cervical. El tema es que este sistema tiene que estar funcionando y para eso tenemos que estar respirando bien. Cuando desarrollamos este patrón anormal respiratorio, estos músculos paravertebrales lumbares ahora no tienen el apoyo o la ayuda de este sistema de presión intraabdominal. Estamos respirando acá arriba, la panza se mete en vez de expandirse, no hay presión intraabdominal porque el diafragma no desciende.
Entonces estos músculos empiezan a generar mucha tensión, empieza a cambiar su tono, la distribución del tono desde el sistema nervioso central y empiezan a generar compresión en la región lumbar. Esa compresión empieza a generar un desgaste en las facetas articulares lumbares, que están más comprimidas con el tiempo. Empieza a modificar la alineación entre la pelvis y el tórax. Esta alineación paralela, esta relación paralela empieza a modificarse y tiende a irse a una posición que se llama de tijeras abiertas. Y esto genera también que los discos vertebrales, que acá los vemos, que tienen la parte posterior o la parte de atrás marcada en rojo, y acá los tenemos todos en blanco. Los discos vertebrales son hidrofílicos, atraen al agua, son saludables cuando están bien acuosos. Acá empezamos a generar una compresión en los discos en la parte posterior. Y eso genera que se vayan deshidratando con mayor facilidad. Como si yo agarrara una esponja mojada, la aprieto atrás, la aprieto y le voy escurriendo el agua, digamos. Se empieza a secar. Entonces empezamos a tener mucha compresión en las facetas articulares, mucho tono en los músculos paravertebrales y mayor tendencia a la deshidratación de los discos lumbares en la parte posterior. Y luego tendemos a generar movimientos de flexión de la columna y reemplazamos la flexión de la cadera, que la vamos a ver en el apartado de bisagra de cadera, la empezamos a reemplazar con un movimiento de flexión de la columna. Cuando flexionamos la columna, estiramos la parte posterior de los discos y comenzamos a lesionarlos. Entre que los movemos de más, están deshidratados, nuestra mecánica respiratoria es mala, nuestro movimiento de las caderas muchas veces es incorrecto, entonces comenzamos a generar toda esta lesión en la columna lumbar que se va acumulando y acumulando hasta que un día estamos haciendo un gesto sencillo, estamos guardando algo en un cajón, estamos lavándonos la cara con la columna doblada y ahí surge la lesión. Entonces, resumiéndolo, diafragma desciende contra el piso pélvico, necesitamos una buena alineación postural. Estas son todas desviaciones posturales comunes en tijeras abiertas o distintas. Cuando nos cruzamos de brazos, por ejemplo, tendemos a llevar el tronco hacia atrás y la pelvis hacia adelante, o la posición de tijeras abiertas. Entonces, el diafragma necesita esta alineación postural correcta, por eso vamos a usar para empezar a practicar la respiración posiciones del neurodesarrollo como 3 meses, 5 meses, 6 meses, para poder descender y aumentar la presión intraabdominal. Entonces, luego vamos a ir a los ejercicios respiratorios y vamos a tratar de percibir ese aumento de la presión intraabdominal en el cilindro, en todas las partes del cilindro, en la espalda, en los laterales y en la parte anterior. Y vamos a fijarnos que el movimiento de las costillas, que no es que tienen que estar rígidas, sea un movimiento más anteroposterior o hacia los laterales, lo que se llama nasa de balde. Si nosotros miramos la manija de un balde, el primer movimiento de la manija de un balde no es hacia arriba, es hacia afuera y un poco hacia arriba, pero es más hacia afuera que hacia arriba. Así se mueven las costillas bajas, hacia afuera y hacia arriba, y se expanden. Lo que no tenemos que observar es un movimiento de las costillas y del esternón hacia arriba, directamente hacia arriba, de los hombros, con tensión en los músculos de la región del cuello. Entonces, bueno, vamos a darle la importancia que tiene la respiración, la vamos a practicar en las posiciones de respiración que les vamos a dar y la vamos a utilizar en todos los ejercicios que van a seguir a continuación. ¿Ya está hablando? Sí. Bueno, para poder empezar a trabajar sobre esto de la respiración, lo primero que les recomendamos es que vean el video técnico en el que explicamos este póster de acá, donde explicamos bien cómo funciona el diafragma. Después, para empezar con la práctica, hay muchas formas, le vamos a mostrar una que nos parece bastante sencilla. Nos vamos a poner en esta posición, que le llamamos 3 meses en supino, porque es la posición, no sé si ahí se ve todo, pero que el bebé adopta o adoptamos cuando somos bebés a los 3 meses, supino quiere decir boca arriba, la que nos facilita, tenemos mucha superficie de apoyo, eso facilita la estabilidad, y nos facilita toda esta superficie de apoyo a sentirnos y alinearnos mejor posturalmente. Lo primero que vamos a buscar en esta posición es esa alineación que hablamos en el podcast y que yo hablo en el video de la respiración del tórax y la pelvis. Si este es mi tórax, y mi diafragma, y este es mi pelvis, vamos a buscar que estén alineados, en forma paralela,
que no estén ni así, con las costillas para arriba, esto vemos las costillas para arriba, o para un costado, para el otro, o para adentro. Vamos a buscar que estén alineados. Esta posición nos va a favorecer eso. Entonces vamos a tratar de observar, antes de empezar a respirar, que las costillas, como vemos en Rodri, están integradas a su cilindro. No vemos las costillas acá arriba, la panza abajo, muchas veces van a ver eso, las costillas muy altas, la panza muy baja. Tenemos que primero tratar, dentro de la posibilidad de la estructura de cada uno, ahí va, y poner acá, porque los brazos arriba te levantan mucho las costillas. Ahí, entonces nosotros tenemos que tratar de ver que las costillas se integran en este cilindro que estamos tratando de generar entre el diafragma, el tórax y la pelvis. Lo otro vamos a ver también, cuidar esa alineación, tratar de tener esa información de que las costillas tienen que, si están muy arriba, bajar e integrarse más al cilindro. Y lo otro es el cuello. Mucha gente que ya, si tiene un dorso muy curvo, la cabeza queda colgando y para poder llegar atrás queda en una posición con muy mala alineación. En ese caso es mejor hacerlo con una almohadita, nosotros le ponemos un medio rolo, bueno, en el caso de Rodri, como él tiene buena alineación, al revés, el rolo lo desalinea. Pero, de ser necesario, ponemos una almohadita. Entonces lo primero para que esto salga bien es estar bien alineado. El cuello y la columna, dorsal, lumbar y las costillas planas. Los pies van a ir un poquito más arriba que las rodillas, y las rodillas se van a abrir un poquito más que los pies. Vamos a tratar de eso, los pies relajados, no hace falta que esté todo el pie apoyado, y los pies los sostiene la pared. Y que este ángulo en la cadera sea de 90 grados, o si cuesta todavía 90 grados, un poquito más cerrado. Nos acercamos un poquito más a la pared y que las rodillas queden más cerca de la panza. Eso puede también facilitarlo, sobre todo para los que tienen esta posición que le llamamos de tijeras abiertas con las costillas muy arriba, que tiende a arquear mucho la espalda. Entonces nos acercamos un poco más a la pared. Y en esta posición vamos a empezar primero palpando. Obviamente que para aprender hay gente que le resulta más que la toquen, hay gente que le resulta más que le den una pauta verbal, hay gente que le resulta más mirarse o mirarse en el espejo. Entonces vamos a dar alguna estrategia. Primero lo que vamos a tratar de hacer es palparnos. Del ombligo hacia abajo vamos a poner los dedos de los dos lados, ponemos Rodri de los dos lados, van a hacer una autopalpación y que esa palpación tenga cierta intensidad, que se sienta, que apriete un poco. ¿Para qué? Para que llegue esa información sensitiva a nuestro sistema nervioso y sepamos hacia dónde vamos a querer llevar este estímulo. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de tomar aire y empujar esos dedos hacia arriba. No activando y apretando los abdominales, en este momento queremos que estén relajados los músculos del abdomen, simplemente respirando. Y nos vamos a quedar hasta que nos salga, o hasta que nos salga un poco mejor de lo que nos salía cuando empezamos. Si no sale perfecto, irá mejorando con la práctica. Entonces tenemos que observar eso. Tomo aire y siento que esa presión que viene dentro del abdomen empuja los dedos hacia arriba. Los dedos tienen que estar bien abajo del ombligo y un poco hacia afuera, llenando esos huequitos que están acá abajo. Si nos cuesta hacerlo solo con la palpación, entonces podemos poner algo que nos levante la cabeza y que ahí tenemos, Rodri, sí. Si no, algo más alto, y podemos usar cualquier cosa como un control remoto o un celular. Y ahí ponemos el celular por abajo del ombligo, nos miramos, eso va a ser otra ayuda para que salga bien, y vamos a tratar de, cuando tomamos aire, levantar el celular. Y cuando largamos el aire, relajamos y baja. Esto no se tiene que estar moviendo por ahora, no tiene que moverse hacia arriba y hacia abajo. Sí puede expandirse un poco como en este sentido de expansión, pero no hacia arriba y hacia abajo. Y si yo lo miro a Rodri, tengo que ver que los músculos del cuello están relajados. Casi que yo, si él está tomando o largando el aire, no me tengo que, si le miro el cuello ni me doy cuenta. No sé, yo te tendría que decir, no sé si estás tomando o largando. Si vemos que cada vez que toma aire, estos músculos se tensionan mucho, que todavía está usando mucho estos músculos. Y puede ser que al principio salga medio mixto y después vaya mejorando. Una vez que empezamos a sentirlo en esta parte anterior, la parte de adelante del abdomen, ahora vamos a usar los dedos para palpar los laterales. Acá al costado, por debajo de las costillas, donde está blandito, porque si seguimos bajando está la cresta y acá la pelvis, acá están las costillas y acá está blandito. Ahí metemos los dedos así, Rodri, poné los dedos, le damos un poco de presión, hundimos, empujamos hacia adentro, y ahora cuando tomamos aire, vamos a tratar de que se levante el celular y de que esa presión que empieza a aumentar en el abdomen empuje los dedos hacia los costados. ¿Lo sentís ahí, Rodri? Bien. Y para que digámoslo, va a ir saliendo con más consistencia a la medida que lo practique. Cuello relajado, movimiento del tórax que no se hace arriba hacia abajo, solo que se puede expandir un poquito.
y principalmente toda esta expansión abdominal. Una vez que lo sentimos y que lo tenemos localizado y más o menos nos empieza a salir bien, vamos a poner el dedo gordo en esta parte de acá abajo, en la espalda, la parte más blandita. Van a encontrar ahí una parte blandita. Si seguimos metiéndonos hacia más abajo, vamos a dar con esos músculos duros y rígidos. Nos quedamos en la parte blandita. Ponemos el dedo gordo, el resto de la mano va a abrazar el cilindro abdominal, de este lado también. Y ahora vamos a tratar de, con el dedo gordo, apretar hacia adentro y cuando tomamos aire, expandir también hacia ese dedo gordo. Al principio va a costar un poco más, la parte de atrás es un poquito la más difícil. Y al mismo tiempo que empezamos a sentir que esa presión que aumenta dentro del abdomen empuja el dedo gordo hacia el piso o hacia afuera y se expande el abdomen, la columna que está apoyada en el piso también nos tiene que dar un feedback positivo o afirmativo de que la presión intraabdominal está aumentando hacia atrás también. ¿Cómo? Cuando tomamos aire sin mover nada de las costillas de la pelvis, solo al respirar e inhalar, tenemos que sentir que la presión que aumenta adentro aplasta la columna contra el piso y la columna queda como presurizada contra el piso. Y ahí van a sentir ese efecto como de relajación en los músculos lumbares que decía hoy en el podcast Rodri. Una vez que sentimos y que nos quedamos un ratito sintiendo por separado la parte de adelante, la parte de los costados y la parte de atrás, vamos a sacar toda la ayuda propioceptiva, vamos a poner las manos al costado del cuerpo. Si somos de tener mucha tensión en los hombros hacia arriba, podemos poner las palmas hacia arriba, lo cual favorece esta rotación externa y mejora la posición de los hombros. Y ahí vamos a tratar de empezar a mejorar nuestra percepción de nuestro cilindro abdominal y del aumento de la presión intraabdominal. Vamos a tomar aire y vamos a tratar de empezar a visualizar y sentir esa expansión 360 o 3D, ¿ah? En la que tenemos que sentir que se expande el abdomen, los laterales y la espalda, todo lo que estuvimos palpando por separado, ahora lo tenemos que empezar a sentir en simultáneo como una unidad que se expande 360. Si las costillas están muy altas, va a costar mucho más, porque no hay buena alineación de la pelvis, el tórax y el diafragma. Entonces tenemos que esforzarnos o pedir a alguien que nos ayude a fijar las costillas un poquito más abajo. Al principio con un poquito de ayuda lo facilita y después empezamos a aprender a hacerlo nosotros mismos. Y una vez que empezamos a sentir esa expansión 360, le vamos a agregar un poquito más de dificultad mediante un incremento en la demanda de la estabilidad de la zona media, separando los pies de la pared. Los pies van a quedar siempre un poquito más cerca, o apenas tocándose o acariciándose, como cada uno le quede cómodo, y las rodillas se van a separar un poco, generando una rotación externa de las caderas. Las rodillas cerca de la panza, que no se caigan, va a costar a los que les cueste y no tienen buena estabilidad, les va a costar sostener las piernas ahí, van a empezar a temblar, va a cansar. Háganlo por periodos en los que no pierden la calidad, y ahí vamos a empezar a practicar esa expansión 360. Al estar en esta posición, el piso siempre nos va a estar ayudando a sentir si la expansión llega hasta la espalda. Vamos a sentir que la columna queda como apretada contra el piso, y al ganar el aire se va a relajar todo un poco. Otra cosa que podemos digamos, sumar a esto sería, si yo dejo en la almohada, dejo el celular o el control remoto acá, cuando tomo aire trato de que se levante, y cuando largo el aire trato de que no baje. Eso lo que va a hacer es que cuando el diafragma baja, el control se levanta, y después cuando largo el aire, en vez de relajarme del todo, el diafragma queda trabajando en una posición más baja. Eso me permite aprender a seguir respirando, aunque sea en forma un poquito más corta, sin perder la estabilidad, que es lo que puedo necesitar para hacer, por ejemplo, 8 repeticiones de sentadilla. Yo no puedo cada vez que largo el aire perder toda mi estabilidad. Entonces, tomo aire, mantengo el control arriba, y cuando largo el aire, mantengo el control arriba. Tengo que ver cómo las costillas se integran y todo esto forma un cilindro unificado. ¿Entendió, no? Perfecto. Bueno, eso es un buen comienzo para practicar la respiración. Bien. Queremos recalcar y reforzar que se puede observar este sector de acá. Yo pongo el dedo y tengo que sentir la expansión del cilindro en esta dirección posterior o hacia atrás. Y cuando yo veo y pongo la mano acá, tengo que ver que no hay un arco y que no hay un ahuecamiento en esta región del cilindro abdominal acá. Entonces yo tomo aire, siento la expansión, y largo el aire y esa expansión afloja un poquito. Tomo aire,
siento la expansión acá. Esa expansión del cilindro por el aumento de la presión intraabdominal hacia abajo tiene que hacer que toda la columna esté bien apoyada y relajada contra el piso. Y mal aplicado quedaría. Claro, si perdemos esta posición, vamos a encontrar una luz acá. Vamos a ver que podemos pasar la mano y queda este huequito y la columna queda separada. Que no se confunda, es importante aprender a estabilizar la columna en una posición neutra, que quiere decir que la columna tiene cierta curvatura lumbar y hay que aprender a estabilizar la posición neutra, pero en esta posición en la que estamos acostados con los brazos, porque ahí ya ves cómo se levantan un poco las costillas, con los brazos abajo, las piernas arriba, el peso de la gravedad, de los órganos, ya la columna tenemos que poder relajarla y sacarla de esa curva natural, y que esa curva natural no sea una posición rígida e inamovible, que la tensión que hay en los paravertebrales, en el músculo de la espalda, la tiene tan acortada que está arqueada, aunque me acueste y me relaje boca arriba, y que aunque aumente la presión dentro del abdomen no pueda bajar. Eso no es una curva natural, eso es una curva rígida, ¿ah? Que a veces puede ser una hiperextensión lumbar o una hiperlordosis, o a veces simplemente puede ser una falta de control. Pero una cosa es aprender a estabilizar con la columna en una posición neutra en distintas circunstancias, y otra cosa es no poder respirar, aumentar la presión y relajar esa columna y que ceda la tensión de los extensores y la columna pueda apoyarse. Deberías poder, si querés hacer tipo el auto ejercicio, pones la mano abajo. Exacto, poner la mano abajo, si tenés buena movilidad en el hombro y te abres, bien. Que otra persona. O que una persona te ponga la mano, o vos, nada más que alguna persona parece que está muy limitada, le quede incómodo, pero y poder hacer un autocontrol. Que también en este caso el piso te está dando un poco ese feedback. Sí,